Muy buenas, Atlantes y Amazonas. Hoy toca hablar de cómics. Ya sabéis que de vez en cuando me gusta traer un vídeo en el que os cuento cuáles han sido mis últimas lecturas, hago mini reseñas y recomendaciones y os cuento qué es lo que más me ha gustado de cada obra. En este tipo de vídeos siempre suelo traer unos 8, 10, 12 cómics, los que sean, los que me haya leído y en los que, como os he comentado, os cuento qué es lo que más me ha gustado, hago una especie de mini reseña. Sin embargo, para el vídeo de hoy lo voy a hacer de una manera distinta y es que voy a ser mucho más específico porque solamente vamos a hablar de 4 obras y lo voy a hacer completamente libre de spoilers. No voy a revelar absolutamente nada importante de ninguna de las obras. Lo único que voy a hacer va a ser contaros la trama, daros algunas pinceladas para que os pique la curiosidad, para que os llame la atención y os animéis a leer. Vamos a empezar con Mera contra la marea, después pasaremos a la Liga de la Justicia Oscura actual, la JSA de Geoff Johns, para después acabar con DC SOS Inmortales. Bienvenidos a Atlantes y Amazonas. Hoy toca hablar de DC en los cómics, así que dentro intro y vamos allá. Comenzamos con Mera contra la marea, un cómic que está publicado aquí en España por Editorial Hydra, que ya sabéis que está trayendo un montón de obras DC que están dedicadas, enfocadas quizá a un público más juvenil. Ya os hablé en el canal de Harley Quinn, Cristales Rotos, también han editado cómics de Canario Negro, de Raven, de Batman Nightwalker. El próximo mes de diciembre también publicarán la segunda edición de Wonder Woman Warbringer y una nueva obra de los Titans, y son lecturas que yo recomiendo mucho porque tienen muy buena calidad a nivel guión y dibujo. Otro de los aspectos positivos es que este tipo de obras las puede leer cualquiera, ya seas un experto y tengas muchísimo recorrido leyendo cómics, como si eres nuevo y estás buscando un nuevo punto de inicio. Y además son cómics baratos con una muy buena edición, hay ya de un montón de personajes y más que están por venir, así que sí, los recomiendo mucho. Antes de que os empiece a hablar de Mera contra la marea, quiero poneros un poquito en contexto la historia del personaje, porque esta obra ha sido la segunda que el personaje ha tenido en solitario. La primera fue esta, Mera, Queen of Atlantis, que se publicó en 2018 y es una miniserie de 6 números que aquí en España llegó dividida en 2 tomitos dentro de la etapa de Aquaman. No me terminó de convencer mucho cómo lo publicaron, así que me pillé esta edición americana que está en DPB y está todo recopilado muy bien. Además, la historia es chulísima y como la popularidad de los personajes de Aquaman y de Mera ha ido creciendo en la historia reciente, además su película lo reventó, DC decidió hacer una obra nueva suya en solitario y para eso contrataron a Daniela Page para que guionizase una historia de origen del personaje de Mera. Y en esta historia nuestra protagonista tiene 16 años y se nos narra de manera reinventada el origen del personaje. Mera vive en Sebel, que ya sabemos que es uno de los 7 reinos de Atlantis, aunque aquí en este cómic más que un reino como tal es una colonia de Atlantis, que es el reino más grande, más importante y que tiende a oprimir y a ejercer un totalitarismo sobre el resto de reinos. Por lo que nos encontramos con la situación sociopolítica entre ambos reinos y los planes que tiene la colonia de Sebel para rebelarse. Y el principal de estos planes es matar a Arthur Curry, que sabe que vive en la superficie y que es el heredero al trono de Atlantis. Y aquí es donde entra el papel de Mera, que no le encargan la misión de matar a Arthur Curry, que sabemos que se convertirá en Aquaman en un futuro, sino que lo decide ella misma. El motivo principal por el que Mera decide llevar a cabo esta misión es por la búsqueda de su propia identidad, no solamente por su madre y por salvar a su pueblo, que también, sino por el hecho de que ella quiere ser una guerrera y no una princesa que se case con algún príncipe y ya está, sino que quiere ser algo más y se ve motivada por todas las razones que os acabo de comentar. Y esto está muy bien a pesar de que es un tema un tanto fetiche entre historias de adolescentes. Pero sin duda alguna lo mejor de este cómic es cuando Mera llega a la superficie y comienza a conocer a Arthur, su vida, cómo es él, su padre, su vida en
el faro y en la bahía de la amnistía, cómo pasa de querer matarle hasta enamorarse. Todo ese recorrido me gustó mucho y al final de la historia hay sorpresas y giritos de guión que están muy bien y me sorprendieron, pero que tendréis que descubrir vosotros mismos. Los mejores puntos de este cómic, sin duda alguna, bajo mi punto de vista, son el buen origen que le han dado al personaje de Mera, que a mí me ha gustado mucho. Otra de las cosas que también quiero destacar es esa situación, ese contexto sociopolítico entre Atlantis y Sebel. Por supuesto, la relación entre Mera y Arthur Curry, que me ha gustado muchísimo, todo ese proceso de enamoramiento. Y también quiero destacar la actitud de Arthur, porque aquí no nos encontramos a un Arthur Curry, a un Aquaman al que estamos acostumbrados a leer, sino que es más bonachón, con una actitud mucho más de Superman, la que tendría Clark Kent, y a mí sin duda alguna eso me ha encantado. Otra de las cosas que quiero reseñar es el dibujo de Stephen Byrne, que de verdad es perfecto para este tipo de historia. Y por supuesto también quiero destacar lo que os he comentado hace unos minutos, que es una muy buena propuesta para cualquier tipo de público. Es una lectura muy rápida, muy ágil, muy entretenida y que no te aburres en ningún momento. Y por otro lado, ¿cuáles son los puntos más flojetes o mejorables de este cómic? Bueno, pues bajo mi punto de vista, y ya sabéis que este tipo de cosas son subjetivas, a mí me hubiese gustado saber un pelín más de la mitología de Atlantis, que no solamente nos contasen el origen de Mera, que realmente era necesario, sino de por qué Atlantis se dividió en 7 reinos, por qué tienen tan mala relación Atlantis con Sebel, qué es lo que ocurre para que esa situación sociopolítica esté así. También me hubiese gustado mucho ver más mitología atlante, en el sentido de ver más monstruos, tiburones, ver cómo se explora también la magia. Y esto último es una tontería, pero si no lo digo reviento, y es que me hubiese gustado mucho ver a un Aquaman, a un Arthur Curry rubio, que aquí no entiendo por qué lo han puesto moreno con pelo negro, además que podría jugar muy bien los colores en las páginas del pelo rojo de Mera, que por cierto destaca muchísimo en toda la obra, junto al pelo rubio de Arthur. Creo que era algo con lo que se podía jugar y desafortunadamente lo han desaprovechado. No sé qué pensaréis después de todo esto que os he contado. Si alguien ya lo ha leído, espero su opinión en los comentarios, y aquellos que estéis pensando darle una oportunidad, de verdad que os lo recomiendo mucho. Y si por otro lado nos genera, nos despierta curiosidad, llega una muy buena época para regalarlo. Dejamos atrás Mera contra la marea para continuar con la Liga de la Justicia Oscura, la etapa actual de Tynion, que menuda maravilla, menudo pasote, me está encantando. Y es que en este equipo nos encontramos con personajes que a mí personalmente me llaman muchísimo la atención, que se salen de los prototipos de personalidad que estamos acostumbrados a leer, y además que no los había leído en grupo, no había leído nunca antes algo de la Liga de la Justicia Oscura, aunque sí por separado cosas de sus integrantes, como por ejemplo Constantine o La Cosa del Pantano. Además, la película de animación que salió en su día me pareció que estaba bastante bien y me generó esa curiosidad, me despertó ese interés por conocer al equipo en los cómics. Y además así coger bagaje, tener conocimiento para después hablar en un futuro de la serie, de la Justice League Dark que veremos en HBO Max, aún sin fecha de estreno. Yo tengo hasta el número 4, aunque hasta el momento solamente he podido leer hasta el número 3 y me está encantando. De verdad, el guión no es nada del otro mundo, es la típica historia apocalíptica de se va a acabar el mundo y los héroes tienen que salvarlo, pero está muy bien contada y sobre todo está increíblemente bien dibujada. Y aquí tengo que sacar el orgullo patrio porque está dibujada por artistas españoles, por Álvaro Martínez Bueno y Raúl Fernández, que están haciendo un trabajo impecable. Y a pesar de que os acabo de comentar de que el guión es algo típico dentro del género superheroico por el hecho de que el mundo se va a acabar y los héroes tienen que salvarlo, no quiero que os quedéis con eso, porque la historia es muy buena, está muy bien escrita, se desarrollan un montón los personajes, sobre todo Wonder Woman, que en este cómic tiene muchísimo protagonismo y de hecho es el pilar
pilar principal de los primeros números. Y como os he contado antes, este era uno de los principales motivos para leer esta etapa, la relación entre Wonder Woman y la magia. Además, Zatanna, a la hora de invocar sus hechizos, se da cuenta de que están empezando a salir mal, que hay algo en la magia que no está bien. Y todos los personajes del universo DC que están relacionados con la magia también se dan cuenta. Entonces todo parte de ahí, y en los primeros números, como os he comentado, Wonder Woman será clave para descifrar este misterio. De verdad que está muy bien, y además mis colegas comiqueros han dicho que va mejorando con el paso de los números, así que yo la seguiré leyendo. Seguimos con otro grupo superheroico, esta vez le toca el turno a la JSA, en la que voy a hablar de este tomo, JSA en la Edad de Oro, y el primero de la etapa de Geoff Johns. JSA, la Edad de Oro, no había oído hablar de él, de hecho no tenía pensado comprármelo hasta que amigos me lo recomendaron, me dijeron tienes que leerlo sí o sí porque te va a encantar, y yo me lo compré. Es en edición TPB, ¿vale? Edición rústica, si no me equivoco. Creo que son un total de 5 números, y aquí se nos cuenta una historia en la que los héroes de la Edad de Oro, de la JSA, digamos que están retirados, por lo que no es una historia de origen como tal. Sin embargo, puedes leerlo sin haber leído nunca antes algo de la JSA, ya que es un tomo autoconclusivo, es decir, que no tienes que leer nada antes ni nada después para entenderlo. Esa fue la razón principal por la que me compré este cómic. Además, yo nunca antes había leído algo en solitario de la JSA, por lo que necesitaba algo introductorio. Era un grupo que sí me llamaba la atención, sobre todo algunos de sus personajes como Alan Scott, Jay Garrick, Hawkman, Wildcat, pero que nunca me había atrevido a leer. En los 3 primeros números hay cositas interesantes, sin embargo la historia no me terminaba de enganchar, no me conseguía convencer al 100% para que continuase leyendo. Además, al no conocer a todos los personajes, había a veces que desconectaba, y por otro lado la narrativa me parecía demasiado lenta y aburrida. Pero cuando llegué al 4.º número y lo estaba leyendo, me estaba pareciendo un número distinto a los anteriores, y además acabó con un giro de guión tremendo que me sorprendió, que no esperaba, y me gustó muchísimo. Y el 5.º número, cómo acaba el cómic, es espectacular, es increíble, me sorprendió, y lo que hice fue volverme a leer entero el cómic de nuevo. Y entonces entendí por qué le gustó tanto a mis amigos y me lo recomendaron. James Robinson, guionista de este cómic, también participó en el primer tomo de la JSA de Geoff Johns, que también ayudó a escribir David S. Goyer, que os sonará porque guionizó junto a Christopher Nolan la trilogía del Caballero Oscuro de Christian Bale. Y sobre este tomo no sé muy bien qué decir, porque me pareció una auténtica barbaridad, una salvajada. Es una lectura obligatoria para todo aquel que se considere fan del universo de DC y que quiera descubrir estos personajes maravillosos. Me ha sorprendido incluso por encima de lo que yo esperaba, con personajazos. Alan Scott es increíble, podemos ver a Stargirl, Wildcat, Jay Garrick, Atom Smasher, un Hourman que es un robot que tiene los recuerdos y la conciencia de Rick Tyler, el primer Hourman. Me flipó completamente que aquí Hipólita, la madre de Wonder Woman, forme parte de la JSA. También Dina Lance, Canario Negro. El Doctor Destino tiene muchísima importancia en este primer tomo, y también aparecen villanos como Mordru, Obsidian y Black Adam. O sea, es que tienes que leerlo sí o sí. Yo me voy a hacer ya con el segundo tomo. Y por último cerramos el vídeo hablando de DC SOS Inmortales, el spin-off de DC SOS, que de hecho ya le dediqué un vídeo entero al canal a esta miniserie de 6 números. Y sin spoilers, lo que ocurre es que Darkseid llega a la Tierra, consigue la ecuación antivida, y la manera de transmitirla es a través de dispositivos electrónicos, de aquellos que tengan pantalla
pantalla. Y un usuario cuando vea esa pantalla se convierte automáticamente en un zombie. O sea que es algo muy chulo, muy innovador y de hecho es una obra que está muy bien. Si no me equivoco, se llevó algunos premios y puede dar a pensar que es una obra muy violenta, muy sangrienta, que sí, lo es, tiene momentazos de esos súper épicos y que te quedas en plan what the fuck, pero por otro lado tiene muchísimo, pero muchísimo corazón y momentos muy emotivos. Y de esta historia salen los inmortales, que son únicamente 3 grapitas. De CSOS eran 6, de hecho, como os he comentado, le dediqué un vídeo entero porque me pareció un concepto muy innovador, así que os voy a dejar el link a ese vídeo en la descripción. Y lo que diferencian ambas obras es que en la primera, en la serie madre de CSOS, la historia iba sobre los héroes, pero aquí nos encontramos con que los protagonistas son los villanos. Pero claro, en una situación un tanto atípica, compleja, pero también entrañable, y es que villanos como Deadshot, Deathstroke, Bane, Cheetah, Solomon Grundy se quedan encerrados en un colegio con decenas de niños. Y claro, les tienen que enseñar a luchar y por lo tanto a sobrevivir. Lo que os decía, una historia muy divertida, muy original e innovadora, además entretenida y ágil porque no te aburres en ningún momento. Además es baratita porque únicamente son 3 números, aunque eso sí, recomiendo antes leer la serie madre porque esto de CSOS Inmortales es un spin-off de CSOS. Así que si no lo leéis antes puede que os perdáis un poquito. Espero vuestra opinión en los comentarios sobre todos estos cómics de los que os he hablado. Decidme si os habéis leído, os estáis leyendo o si os vais a leer alguno de los que os he enseñado. Si te ha gustado este vídeo te voy a pedir un like bien grande, quiero que revientes el botón de like y por supuesto si aún no estás suscrito o suscrita y es la primera vez que pasas por las Crónicas de Atlantis, te animo a suscribirte y activar la campanita que ayuda muchísimo al canal y me motivas para seguir trayendo más contenido de DC. Mi nombre es Alex, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado de la pantalla y nos vemos en un próximo nuevo vídeo aquí en las Crónicas de Atlantis. Chao.